Cordial saludo para todos los televidentes que se conectan a esta hora con el canal Congreso. Hoy les traemos una emisión más de Al Día con el Senado, el programa legislativo que les trae a ustedes la actualidad de lo que ocurre en la Cámara Alta del Congreso colombiano. Hoy les traemos a ustedes un tema social, un problema de salud pública, que es un mal que en muchas ocasiones al interior de sus hogares perturba la paz de toda la familia. Hablamos del consumo de drogas a temprana edad. Nuestros niños de hoy llegan a ser jóvenes sin control. Algunos iniciaron luego de una pequeña prueba para lograr la aceptación entre sus compañeros, ganándose luego el rechazo social por este problema. Keir Villero, periodista de Al Día con el Senado, estuvo en la Comisión Séptima y encontró la respuesta de por qué nuestros jóvenes a temprana edad caen en este vicio. Efectivamente, Diego, el consumo de sustancias psicoactivas a temprana edad en los colombianos ha suscitado la preocupación de los miembros de la Comisión Séptima del Senado. El senador Rolando Castañeda ha citado a un debate de control político con el propósito de evaluar la política gubernamental en materia de control a este consumo de droga en Colombia. Y yo le decía, y yo así señora, ya eso se le ha dicho. Muchas gracias, señor presidente. La unidad de responsabilidad penal para adolescentes de la Fiscalía, en su respuesta a esta proposición, señaló que en 2015, 1.400 menores de edad se encontraban relacionados con el microtráfico, afirmando que las estructuras que afectan los entornos escolares se han incrementado. Una sola de ellas puede haber venido afectando simultáneamente hasta 5 establecimientos educativos. Tienen un alto número de vendedores o expendedores. Por esa razón, no siempre se puede decir que con determinada actuación que judicializó alguna estructura se haya aliviado la situación. Hoy queremos decir de que existe un caldo de cultivo. Primero, la pobreza. Hay que devolverle todas esas necesidades básicas insatisfechas a las comunidades más pobres de nuestro país para que no sean atrapados por los flagelos, como el flagelo del microtráfico o el flagelo de otros delitos que son inertes a todas estas características de asociación juvenil llamados pandillas, que ayer lo debatíamos en la plenaria. Y hay un tema fundamental, el microtráfico. El microtráfico ha tomado, ha raptado a la juventud colombiana y las ha atrapado no solamente para consumir estas sustancias psicoactivas, sino también para comercializarlas, para cuidar y para atrapar a nuevos jóvenes dentro de este flagelo. Es fundamental hacerle una vigilancia para que no exista deserción escolar, para que exista oportunidades en los niños y en los jóvenes y que exista la verdadera reincorporación a la vida civil a aquellos que han sido llevados a centros de resocialización del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Preocupante lo que viene aconteciendo no solo en el Caribe colombiano, sino en el país en general en materia de consumo de sustancias psicoactivas por parte de los jóvenes. Que esto va asociado, obviamente, con una falta de atención por parte del gobierno nacional y se requieren políticas públicas integrales para poder bajar las cifras que vienen ascendiendo de una manera exagerada en todo el territorio colombiano. Esto va asociado también del crecimiento de los cultivos ilícitos como es el de la cocaína, donde pasamos de 42.000 hectáreas a 188.000 hectáreas cultivadas en el territorio colombiano. Y ve uno cómo los jóvenes ya están pasando no solo al consumo de una sustancia, sino al consumo de sustancias. Entonces esto es un tema de un gran impacto negativo en el tema social, de seguridad y obviamente de salud pública. Los departamentos productores de drogas, como es el departamento de Antioquia, que ha sido un gran productor de cocaína, desafortunadamente, y digamos en las fronteras con el Chocó y el Darién, ahora productor de heroína, pues se ve realmente afectado. Yo hace 20 años era la directora de Naciones Unidas de un programa de prevención de drogas y alcohol en las universidades. Hicimos 3 estudios, uno con 24 universidades en el área metropolitana de Medellín, otro en Antioquia y otro en Colombia, y demostraba cómo, a pesar de ser un país productor, no éramos consumidores. Hoy en día tenemos que decir que eso ya no existe, somos tan consumidores
como muchos países europeos. El problema además del consumo es que cada vez el consumo es más temprano y está asociado con el alcohol y con el cigarrillo. Voy a hacer un marco conceptual importante para poder luego hacer una comprensión determinada en ese aspecto tan relevante que ha señalado el senador ponente de la situación de los niños. En ese punto y de los adolescentes, realmente vemos que nuestra Constitución va a indicar de una manera que no es letra muerta, sino que es una realidad que permite precisamente una nueva visión de sociedad y una nueva visión de mundo, y es que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás. Ese será el último aspecto donde creo que el ministro de Salud y la directora de Bienestar Familiar van precisamente, y la ministra de Educación van a tratar el punto. Usted viene a la Comisión Séptima del Senado a hablarnos de filosofía. Cuando tenemos 177.000 niños en los últimos 7 años aprendidos por la fuerza pública, 59.000 de ellos aprendidos por conductas asociadas a la comercialización, venta de ilícitos. Cuando tenemos que por informaciones por ustedes provisionadas, el 68% de estos niños se han iniciado en el consumo de drogas, específicamente marihuana, en la escolaridad, en el colegio. Cuando tenemos que han identificado factores claros de transición y de riesgo, uno de los más graves es el que ustedes llaman la cuarta transición, cuando nuestros adolescentes van a la universidad y se inician en el consumo de droga en la universidad, entendiendo que la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle tienen los grandes expéndios de droga de esas principales ciudades. Y usted viene aquí a la Comisión Séptima y nos dice que esto es un problema filosófico. Los cultivos de coca han venido creciendo y en los últimos años, y son las últimas estadísticas, estamos hablando de 188.000 hectáreas de coca. Entonces, aquí una situación va creciendo, nuestros niños se van involucrando, el microtráfico, el narcotráfico, todo va en bloque. Entonces aquí hay un trabajo que tiene que hacerse profundo y darle una prioridad. Lo que sí está probado es lo siguiente, viendo el caso de los Estados Unidos. De pronto ustedes lo conocen bien y creo que lo hemos discutido aquí. La gran tragedia de los Estados Unidos no es la cocaína, la gran tragedia de los Estados Unidos no es la marihuana. La gran tragedia de salud pública de los Estados Unidos que ha llevado por primera vez en un siglo a un aumento de las tasas de mortalidad en ciertos grupos de población son los analgésicos opioides. Senador Ospina, 50.000 muertes al año. Empezó como unas drogas que prescribían los médicos para dolores neuropáticos o dolores crónicos. Eso llevó con el tiempo el cambio de estos adictos a la heroína y fue básicamente excesos de la industria farmacéutica con después un aprovechamiento oportunista de ciertos grupos de traficantes de heroína mexicanos. Empezó en el centro de los Estados Unidos, en el estado de Ohio, y se fue expandiendo en todo el país, y hoy es el principal problema de salud pública de los Estados Unidos. ¿Por qué menciono esto? Porque la evidencia publicada hace 6 meses en la revista científica de la Asociación Médica de los Estados Unidos mostraba que en los 22 estados donde existe la marihuana medicinal, este problema de los analgésicos opioides es mucho menor. Y eso sí ha salvado vidas. Allí estamos hablando de un impacto significativo porque existía una alternativa terapéutica mucho más segura que la alternativa terapéutica que se utilizó en esos estados. Yo creo que tenemos aquí una evidencia importante
que lo otro es especulativo, de efectos positivos del cannabis medicinal sobre la salud pública. Pese a la intención del gobierno de dar respuesta en lo que tiene que ver con el alto consumo en nuestros jóvenes y niños de sustancias psicoactivas, no hubo satisfacción en el seno de la Comisión Séptima del Senado de la República, quienes insistieron que el gobierno debe plantear una política de educación y prevención para evitar que nuestros jóvenes y niños sigan consumiendo droga a temprana edad. Yo creo que lo más importante es prevención, pero no por momentos, ¿sí? Porque de pronto se emocionan, no, vamos a ir a tal departamento y vamos a hacer una campaña. No, tiene que ser continuo. Va desde la misma familia, va en los mismos colegios. Es un trabajo de medios de comunicación, no por una temporada, no que saquen una publicidad, no consuma por un mes, 2 meses y después desaparezca. Esto es continuo. Tienen que atacarlo de varios frentes, todos los ministerios, las instituciones, el mismo gobierno, que den claridad. Estamos hablando de nuestros menores. Ya muchos se convirtieron en adultos y uno ve Las Ollas, Bogotá, el Bronx, Samber, que siguen todavía porque iniciaron a temprana edad. Sí se requiere que le pongamos atención. El gobierno está en mora de poner un tate quieto a eso y empezar una cultura, una prevención e inversión en todos los departamentos. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Restricción efectiva de la libertad. La Constitución política concederá amnistía o perdón por delitos políticos de rebelión o delitos conexos o relacionados con este. No serán objeto de amnistía ni indulto, es decir, de perdón del delito o de la pena, los delitos de lesa humanidad. Tampoco serán perdonados los delitos comunes que no tengan relación con la rebelión. Se han establecido 3 tipos de sanciones privativas de la libertad. La sanción propia, que es restaurativa, es decir, busca reparar el daño causado y se impondrá a quienes reconozcan la verdad y responsabilidad. Si la infracción es muy grave, tendrá un mínimo de 5 años y un máximo de 8 años de restricción de la libertad, y si el caso es menor, será de 2 a 5 años. La sanción alternativa es para quienes reconozcan la verdad y responsabilidad ante la sección de primera instancia, y la privación de la libertad será de 5 a 8 años. Para quienes no hayan tenido una participación en los casos más graves, la sanción será de 2 a 5 años. Y la sanción ordinaria se impondrá a quienes no hayan reconocido responsabilidad y sean condenados por parte del tribunal dentro de las normas penales. La privación de la libertad, en este caso, no será inferior a 15 años ni superior a 20. Un órgano nacional o internacional verificará el cumplimiento de las sanciones. No se concederá extradición ni se dictarán medidas de aseguramiento con fines de extradición por delitos cometidos durante el conflicto armado y con anterioridad a la firma del acuerdo final, pero sí por delitos que se cometieron después de la firma del acuerdo. Las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz no inhabilitarán ni limitarán la participación en política. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. ¿Por qué resulta fácil consumir sustancias psicoactivas a temprana edad? ¿Por qué los jíbaros deambulan en los parques y cerca a los colegios sin ninguna clase de restricción? ¿Por qué los expendedores de drogas son reincidentes? ¿Y por qué la justicia no opera como debe ser? Aquí tenemos un abogado penalista para que nos haga dichas aclaraciones. El doctor Alejandro Flores tiene punto por punto los temas para que usted se informe. Los jíbaros o estas personas que actúan dentro de estos grupos o bandas criminales tienen una pena mínima o irrisoria, se podría decir aquí en Colombia, en el sistema penal colombiano, debido a que ellos tienen una ventaja de que se ocultan detrás de otras personas, como son menores de edad o mujeres embarazadas, para que las autoridades no puedan llegar a ellos y no puedan inculparlos. Además de eso, de que si no tienen antecedentes, su pena es irrisoria, ya que al allanarse al delito de tráfico de estupefacientes, ellos sencillamente no van a tener una pena de más de 48 meses, que los lleva inmediatamente a la suspensión condicional de la pena. Cuando las autoridades, ya sea la policía, lo capturan, lo llevan ante el juez de control de garantías,
sus defensores, que conocen el derecho penal, simplemente le van a manifestar que se allane a los cargos y de esta manera su pena no va a superar los 4 años o los 48 meses. Por esta razón, ellos van a acceder inmediatamente a la suspensión condicional de la pena, un beneficio que otorga la Ley 599 del 2000, que es el Código Penal colombiano. Si la Fiscalía llega a comprobar que el padre del menor está induciéndolo al tráfico de estupefacientes o al mismo consumo, está cometiendo un delito que en este caso sí es muy grave, ya que es sobre un menor de 14 años. Si llega a ser sobre un menor de 14 años, la pena sí es muy grave y definitivamente sí tiene prisión domiciliaria, no tendría beneficio. En este caso sí es grave, pero desde que sea menor de 14 años, porque si está entre los 14 y los 18 años, la pena ya no es lo mismo, ya que tiene beneficios. En Al Día con el Senado salimos a consultar a la comunidad por qué los jóvenes, los niños consumen sustancias psicoactivas a temprana edad sin ninguna clase de restricción por falta de sus progenitores. Porque está muy a la mano de todos los niños, está al alcance de todos los niños. En cualquier barrio uno las encuentra muy fácilmente, los niños también. En este momento, ¿por qué es difícil la rehabilitación de un joven? Es difícil porque se están metiendo justamente en las drogas desde muy temprana edad. Es difícil y aparte pues la mayoría no tienen como una ayuda psicológica, no tienen a la familia, no cuentan con nadie, muchos de ellos no cuentan con nadie. ¿El entorno familiar, el entorno de amigos, el parque, influye mucho? Pues claro que influye, para mí son como los factores que más influyen. El descuido del cuidado de los padres hacia los hijos, más que todo ese aconsejar a los hijos y hacerle ver y enfrentar la problemática que hay contra la juventud en ese ámbito de drogas, porque usualmente ahora usted sale a cualquier discoteca o cualquier fiesta y mismo en la discoteca le están ofreciendo la droga, le están pasando el vicio, le están dando de todo. Entonces, y los niños ya están expuestos a esto, porque salen a temprana edad, el padre como tal ya no toma esa sobreprotección que se tomaba antiguamente, ¿no? Porque, bueno, yo recuerdo tanto que mi padre me contaba que mi abuela como tal, mi difunta abuela, lo dejaba salir hasta los 22 años. Entonces, era como esa protección, ese ámbito de consejo, de confianza entre el hijo y los padres. Porque los padres no están pendientes de los niños. ¿Y por qué infortunadamente se da tan fácil en los colegios y en las familias? Porque hay mucho delincuente. ¿Y qué cree usted que se debería hacer? Poner más cuidado. ¿Por qué no rehabilitan eso? ¿Por qué es difícil rehabilitar a estos muchachos? Porque ya cogen la droga temprana y ya es muy difícil para que ellos la hagan. Pues es fácil por la tecnología, por las redes sociales, por el internet. Inculcan a los muchachos hoy en día al vicio. ¿Por qué la rehabilitación es difícil para estos jóvenes? Porque ellos mismos no aceptan ir a los sitios a rehabilitarse y nadie los puede obligar a ir. ¿Por qué resulta difícil la rehabilitación de los jóvenes? ¿Por qué lamentablemente no hay unos parámetros para que estos jóvenes salgan rápido de las sustancias psicoactivas y en este momento el gobierno no los puede obligar? Y que lamentablemente las familias son las que más sufren cuando el joven está en este consumo permanente de sustancias psicoactivas. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Restitución de tierras. Se garantizará el acceso y uso de la tierra a través de un fondo de tierras para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Se otorgará escritura pública a los campesinos sobre las tierras en las que ejercen posesión sin tener documentos que prueben su pertenencia. Se actualizará y modernizará el inventario de catastro rural. El Estado velará para que el uso de la tierra concuerde con la vocación del trabajo del campesino dentro de los términos legales. Las áreas ambientales serán protegidas por normas especiales y las respectivas autoridades. El Estado se compromete a crear la infraestructura y adecuación de tierras,
vías terciarias, infraestructura de riego, a suministrar la tecnología de drenaje y electrificación y a implementar la conectividad de Internet necesarias en las zonas rurales. Las zonas rurales tendrán acceso a vivienda y agua potable. La jurisdicción agraria será el organismo encargado de resolver los conflictos en torno a la tierra. El Estado se compromete a crear planes para fomentar la economía familiar y solidaria, para facilitar la comercialización de los productos campesinos y llevarlos al consumidor, a proveer asistencia técnica, tecnológica en investigación y a crear un plan de política pública para garantizar el adecuado y completo acceso a la salud, seguridad social y educación de las familias campesinas. El gobierno también se compromete a implementar un sistema especial de alimentación y nutrición para erradicar el hambre en el campo colombiano. Las metas contenidas dentro del Acuerdo de Reforma Rural Integral tendrán un plazo de cumplimiento programado a 12 años. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Eso es tan delicado, un psicólogo clínico podría dar especificaciones. Yo generalizo que en la familia debe haber abrazos, debe haber confianza, debe haber deberes, debe haber derechos. La familia debe estar interactuando con el colegio. Los padres deben saber con quién andan sus hijos, por qué andan sus hijos, con quién se relacionan, cuál es el entorno social de sus hijos. Normalmente cuando uno va a llevar un hijo al colegio le preguntan toda la vida del papá, de la mamá, de los familiares, del entorno familiar. Uno también debe preguntar con quién está, por qué está, dónde están, en qué momentos deben estar. Hay ahorita una libertad, el hijo, el niño o la niña pasa horas enteras solo. Y yo creo que se deben dar unos valores muy profundos en la nueva generación. La jornada única es muy importante, al niño hay que empezarlo, no solo dejarlo en casa, no solo permitirle la tablet, el celular, sino también acariciarlo. Para mí es sumamente importante la comunicación en la familia. En Al Día con el Senado, la información con Keir Ernesto Villero. La citación a este debate de control político la hizo el Centro Democrático en cabeza del senador Orlando Castañeda. El llamado a la Comisión Séptima, a los padres de familia y al gobierno es mantener una orientación positiva para que nuestros jóvenes y niños en Colombia no caigan en este tipo de vicios. Con esto terminamos Al Día con el Senado, sin antes recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook somos Senado Colombia y en Twitter e Instagram somos @SenadoGopco. Hasta una próxima oportunidad en Al Día con el Senado.